Bueno, darle las gracias a Miguel Ángel por la ponencia. A continuación, la siguiente ponente será Lucía Garrido Sánchez. Tenemos la suerte de que ella nos dará dos ponencias. Ella es veterinaria responsable del área de clínica y rescate de la Fundación CRAM en Barcelona y nos hablará primeramente sobre el protocolo de actuación frente a varamiento de tortugas marinas y luego hará otra ponencia sobre el plan de actuación de rescate de cetáceos vivos accidentados en el mar y en la costa. Gracias. Vale, como bien ha dicho Marta, bueno, soy Lucía, soy la responsable del área clínica actualmente de la Fundación CRAM. Primero voy a explicar un poquito lo que es la Fundación CRAM y antes de nada quería agradecer al Cabildo de Tenerife, a Alejandro, a Marta, a todos los que habéis hecho posible que estemos todos aquí y a todos los asistentes. Y bueno, comentaros que la verdad comentar algo de tortugas marinas y cetáceos en Canarias para mí supone un gran reto y un auténtico honor y a la vez nervios. Entonces, bueno, por mi parte yo estoy abierta a todo tipo de comunicación. Creo que la conservación de fauna en general es algo que nos debe unir a todos, no enemistarnos, que al final a veces entran más problemas de egos, competencias, que otras cosas. Y bueno, yo por mi parte estoy completamente abierta a la colaboración, tanto con cualquier centro de recuperación de Canarias, de España o a nivel mundial, y que creo que el nivel de aprendizaje que llegamos a alcanzar es mínimo, con el que a lo mejor alcanzaremos dentro de unos años, y sobre todo con la colaboración conjunta, ya que sobre todo a nivel marino cualquier trabajo supone un gran reto por la difícil logística de estas especies y por la dificultad de trabajo con ellos. Entonces, bueno, me preguntaban, ¿no?, de dar la charla del protocolo. Finalmente es protocolos y principales patologías, porque a través de las principales patologías de las tortugas marinas que nos encontramos principalmente en el Mediterráneo, podemos establecer un poquito los protocolos de entrada. Sí que he de decir que, sobre todo luego cuando hablen el protocolo de varamientos, todo esto, como estoy explicando, está en un continuo diseño. ¿Vale? Al final, a nivel científico, no hay un solo consenso, cada caso es un mundo y sobre todo las atenciones, aunque no me adelanto a los cetáceos, cada atención cambia. No quiero romper el ordenador, cosa que suelo hacer, entonces aquí hay un mandito, next es el verde, ¿no? Vale, por si acaso. Vale, el CRAN es una fundación, es una entidad privada sin ánimo de lucro y estamos dedicados a la conservación y recuperación del medio marino. Más aquí, así, vale. Bueno, es el primer centro del Mediterráneo y es, bueno, referente en cuanto al desarrollo de estudios clínicos, y la trayectoria cuenta con más de 25 años de experiencia. Tenemos, como casi todos los centros de recuperación, tres áreas principales: clínica y rescate, que es el área en la que nos ocupamos los tres veterinarios que la formamos; investigación y conservación; y luego la parte de educación y formación. Las tres partes no serían posibles la una sin la otra. Nosotros disponemos de un equipo técnico y humano que estamos disponibles los 365 días, damos atención a toda la costa catalana, ¿vale?, a todo el litoral catalán, y al final ese equipo somos, bueno, tres veterinarios que cada semana estamos uno de guardia, pero sí que estamos disponibles en el teléfono de emergencias a cualquier hora, cualquier día. Damos asistencia a todas las especies marinas amenazadas, principalmente nuestro paciente... ¿Me oís así, sin tocar? Así, vale. Nuestro paciente principal es la tortuga marina, pero también damos asistencias a todos los cetáceos que varan vivos y a las aves marinas, que nos dividimos entre Torreferrusa y el CRAM. Y nuestra máxima al final es reintroducir a los animales marinos en el menor tiempo posible para su máxima recuperación. Y bueno, los estudios post-mortem que realizamos nosotros actualmente solo son con las tortugas marinas fallecidas en el centro. Si hay tortugas marinas que fallecen, que aparecen fallecidas, o cetáceos que bien se eutanasian o bien varan ya fallecidos, se ocupa de momento la Universidad Autónoma de Barcelona con el laboratorio del CRESA. Uy, ya, ¿ves? Lo he roto. A ver, miro al de informática, le doy al Max. No lo he roto. Vale, a nivel de investigación y conservación, cada día llevamos, gracias a la colaboración de diferentes asociaciones y estudios que quieren colaborar con nosotros, llevamos a cabo diferentes proyectos de investigación. A la hora de la trayectoria del CRAN han llevado a cabo más de 50 proyectos y actualmente tenemos proyectos sobre todo en la zona del Maresma, que es una zona muy rica de Cataluña, donde hay una alta concentración de Posidonia y se están realizando estudios principalmente de microplásticos y contaminación ambiental. Luego, por parte más del área veterinaria y clínica, llevamos a cabo estudios tanto de macroplásticos en las tortugas marinas, utilizando a la tortuga como un bioindicador de la conservación marina, del estado de contaminación del mar,
como con el Instituto CAOA, es un instituto, vamos, una asociación francesa, que nos está ayudando a analizar el microplástico en plasma y cómo afecta también a la probiota intestinal. Y luego, bueno, la labor de educación y sensibilización, creo, por lo menos desde la parte del CRAM, la educación al final lo es todo. Afortunadamente creo que sobre todo las nuevas generaciones están bastante integradas en la conservación y cada vez es más a nivel social la sociedad está pidiendo un cambio a la hora de la conservación y sobre todo la sensibilización marina cada día es más y más importante. Queda muchísimo camino por recorrer, pero para nosotros es clave llegar sobre todo a las nuevas generaciones, porque con ellas conseguiremos que se cambien, ¿no? Como el uso de los plásticos de un solo uso, que actualmente es una legislación que se ha aprobado, y conseguiremos que las legislaciones sigan mejorando, que al final, bueno, es lo más importante. Y luego, como os he explicado, somos un equipo de clínica de 3 veterinarios. Imaginaos, bueno, igual que todos los centros de recuperación, la tasa de trabajo, en nuestro caso, al dedicarnos solo a especies marinas, he de decir que es bastante más llevable que aquí en La Tonilla o en otros centros que tienen una entrada de pacientes mucho más alta. La dificultad nuestra es que al ser animales marinos sí que las infraestructuras tienen que ser un poquito complejas. Contamos con la labor de los voluntarios. Gracias a los voluntarios, que es cualquier persona interesada mayor de 18 años, colabora con el CRAM, se le da una formación y luego hay personal en prácticas, pues gracias a esa labor es con la que seguimos adelante. Dicho esto, voy a dividir un poquito la charla, me voy a centrar en las principales patologías, ¿vale?, de las tortugas marinas, simplemente a modo de índice, ¿vale? Las dividimos nosotros principalmente, se dividen entre patologías antropogénicas, que son las que tienen una interacción principal en causa por el factor humano, o patologías naturales. ¿Vale? Normalmente las patologías antropogénicas son las que más vemos porque nosotros, la entrada principal de tortugas marinas es a través de pesca de arrastre. Cataluña es tiene una de las principales flotas de arrastreros de España, sobre todo en la zona de la Rápita, que es la zona del delta del Ebro. ¿Vale? En la zona de la Rápita existen actualmente 68 arrastreros y el impacto que tienen es bastante importante a la hora de la captura accidental de especies marinas, sobre todo de tortugas marinas. No es que sea la única especie que se captura accidentalmente, pero sí que es la especie que más fácilmente es reintroducible en el caso de una captura accidental. ¿Vale? Luego, por ejemplo, a mí personalmente, a nivel general, me preocupa bastante el de patología natural, el síndrome del colestonin, la hipotermia, porque cada vez las temperaturas son más y más frías en los mares y los reptiles al final necesitan una temperatura mínima en la supervivencia. Y sí he de decir que nos estamos encontrando temperaturas más bajas de entradas de los pacientes, lo cual, simplemente a modo recordatorio, por debajo de 13 grados la temperatura tiene que subir 1 grado diario. ¿Vale? Es importante tenerlo en cuenta porque, bueno, en invierno parecemos absolutos obsesos de los termómetros, pero al final un cambio en la temperatura de un reptil te puede determinar la muerte, ¿vale? Entonces sí que es bastante importante. Vale, el ahogamiento es junto con el síndrome descompresivo que hablaré al final, es la principal patología que se observa con capturas accidentales por arrastre. Vale, imaginaos, sois una tortuga, os captura una red por arrastre, lo que intentáis hacer lo primero es escapar. Vale, al escapar, las tortugas, como son reptiles, necesitan subir a superficie y respirar aire. Vale, entonces si están a profundidad y se ponen nerviosas, pueden ahogarse. Vale, intentan abrir la boca para respirar y en ese momento tragan agua. Entonces, lo primero que nosotros hacemos, porque somos el equipo del CRAN, el equipo veterinario, el encargado de llegar a puerto, ¿vale? Nosotros nos desplazamos a la Rápita principalmente a recoger la tortuga, es ponerla en esta posición que observáis ahí, ¿vale? Que es una posición boca abajo, ¿vale? Para, en el caso de que tenga agua, ayudar a favorecer la expulsión. En el caso de hacer radiografías, que por protocolo de entrada siempre el día de entrada hacemos 3 radiografías en diferentes proyecciones, que son laterolateral, cráneo-caudal y dorso-ventral, ¿vale? Sobre todo para el síndrome descompresivo, pero porque además nos va a ayudar a ver si hay anzuelos, si hay neumonía, si hay ahogos o si hay algún tipo de cuerpo extraño. La imagen se ve muy clara, ¿vale? Esto es una imagen de algo bastante clara y lo que hay que tener en cuenta es que en el caso de ser un animal que está con una baja receptividad de estímulos, tenemos el protocolo de recuperación tanto de tortugas marinas ahogadas como de tortugas marinas de baja estimulación,
que es con 2 diferentes puntos de acupresión. ¿Vale? Uno de ellos está situado entre los 2 orificios nasales y también se puede poner una pequeña aguja en la zona de la cola, en el punto final de la cola. Con esos 2, ayudando de RCP, consigues en ciertas ocasiones reanimar a los animales. Os dejo aquí el articulillo, ¿vale? Que a nosotros es decir que esto sobre todo nos funciona en protocolos de reanimación a la hora de una anestesia. Solo en un caso hemos conseguido una reanimación en un animal que entraba en malas condiciones, ¿vale? Sobre todo es por síndrome descompresivo y bueno, ya os explicaré, pero un síndrome descompresivo de un grado excesivamente alto al final es muy difícil de conseguir reanimar. Otra de las causas más importantes de entrada que tenemos, que junto con nos contaba Alejandro que incluso en un día hicieron 7 amputaciones, es el tema de los enmayamientos, ¿vale? Principalmente están producidos por las redes de arrastre a la deriva o por interacciones pesqueras o por basura marina en general. Generalmente tienen más que ver con redes, ¿vale? Entonces, bueno, lo que van a hacer cualquier enmalle alrededor de las aletas, pensar también que las tortugas marinas son muy susceptibles a ellos, porque primero necesitan subir a superficie para respirar, a la vez que suben a superficie muchas veces están menos expuestas y suben cerca de zonas que las hagan menos visibles, ¿vale? Y luego porque además en estas redes que quedan a la deriva hay pequeños crustáceos, pequeños pececitos que pueden estar criando y alimentándose en su interior. Entonces, todo eso hace que sea, luego aparte se han hecho estudios de que ciertos plásticos degradados tienen un olor similar a los peces, ¿vale? A la alimentación. Entonces, todo esto las hace muy susceptibles al enmalle. Estos enmalles, cuando se enredan alrededor ya sea de las aletas o de la zona del cuello, causan una compresión, que esta compresión en estado natural va a causar una desvitalización de los tejidos, va a perder el riego y esto puede causar una edematización y una infección secundaria, pudiendo causar la necrosis y pérdida de la extremidad. ¿Vale? Esta fotografía que pongo aquí es un animal que está actualmente en el centro, es Rambo, ¿vale? Es una hembra actualmente pesa 55 kilos y es un animal muy curioso porque es un animal que entró amputada naturalmente de sus 2 aletas del lado derecho y enmallada de sus 2 aletas del lado izquierdo, ¿vale? Bueno, no sé si alguno tendréis la oportunidad, si venís a Barcelona, a comentármelo y os enseño el centro, encantada. Rambo actualmente está en el centro, ¿vale? Por protocolo. En principio, un animal amputado del mismo lado, por mala regulación de la flotabilidad, el protocolo es la eutanasia al inicio, ¿vale? Nosotros, cuando nos enfrentamos a este caso, como la condición corporal y el estado general de este individuo era bastante bueno, como veis en la foto, que realmente no era un animal que pareciera que estuviera excesivamente enfermo, quitando su doble amputación previa, fue tirarlo en agua. Tirarlo en agua, me refiero a tirarlo en una piscina, ¿vale? Entonces Rambo es una auténtica superviviente, como mucha cantidad de las tortugas marinas. Lo que había aprendido es quedarse en superficie, ¿vale? Rambo simplemente flotaba, no se hundía, había aprendido que se podía alimentar en superficie y ahí estaba consiguiendo vivir. ¿Qué problema hay? Si estás en superficie, eres una diana para interacciones con barcos, para volverte a enmallar, para otros depredadores y para también el tema de la luz solar y todo, hay ciertos problemas. Por eso ella se había vuelto a enmallar de sus 2 aletas del lado izquierdo, ¿vale? Actualmente, cuando Ramo lleva ya 2 años en el centro y actualmente, gracias a un buen programa de enriquecimiento ambiental y, bueno, el esfuerzo de todo el equipo, Rambo consigue bajar a 3 metros de profundidad, ¿vale? Estamos trabajando en una prótesis con ella gracias a la tecnología, cada vez avanza más. La tecnología 3D de impresión 3D es una pasada, entonces estamos trabajando con una universidad que está en un proyecto para realizar una impresión de una aleta 3D para ver si con eso conseguimos la liberación de Rambo, ¿vale? Entonces, bueno, es un caso que para mí es un éxito porque además el primer año de estadio en el centro, lo que tuvimos que hacer es una plataforma a 20 centímetros de la superficie porque no se atrevía a bajar. Entonces estaba constantemente en tensión porque no apoyaba su peso, estaba simplemente flotando. Con esta superficie ella empezó a estar en la plataforma, a descansar, se la alimentaba con pinzas y como buen animal a veces tienden a ser vagos, entonces al final hubo que incentivarla con comida porque Rambo se mueve por y para comer, mediante corrientes y mediante una buena incentivación. Rambo fue bajando y a día de hoy ha ganado la fuerza suficiente para estar en unas piscinas de mayor tamaño. Pero la gran cantidad de esfuerzo principal es suyo, ¿eh?
Y luego, lo más importante, esto simplemente a modo de, bueno, de recuerdo, que creo que sí que la sociedad tiene que saberlo, porque para mí es una cosa que me causa mucha frustración, que tenemos voy a hacer 1000 críticas porque me meto en unos berenjenales que va que, pero bueno. Creo que todos al final, la rapidez que tenemos en el móvil nos hace hacer vídeos y fotos, pero muchas veces o no llamamos al 112 o no buscamos qué hacer ante un caso, ¿no? Creo que los que estamos aquí estamos muy concienciados de que si no sabes hacer algo, no lo hagas, busca al que sepa hacerlo, pero al final a nivel social es altísima la cantidad de gente que se graba en barco recuperando una tortuga marina, desenmayándola y liberándola. Y a mí lo que me frustra es que tiene tiempo de hacer eso, pero no tiene tiempo de buscar un protocolo o de llamar al número de emergencias general y que le deriven a la información. Entonces, bueno, es importantísimo no retirar el enmalle hasta que llegue una valoración de expertos por el riesgo tan alto de septicemia que puede haber en el caso de haber una infección que esté delimitada en esa aleta. Si retiramos el enmalle, esas bacterias pasan a un torrente circulatorio, pudiendo causar la muerte del animal, ¿vale? Entonces, esto era un vídeo que justo no se me cargaba, lo vi ayer, pero bueno, es una tortuguita pequeña de 1 kilo que se denomina caimán. Se denomina caimán porque las tortugas marinas no son especialmente agresivas hasta que tienen cierto dolor, ¿vale? Lo primero que hizo Caimán cuando nos la dieron fue dar un bocado a la persona, dar un mordisco a la persona que había delante, pero a modo además tortuga Caimán. También la pobre, como veis, la aleta estaba perdiendo falanges constantemente, entonces, bueno, es comprensible, ¿vale? Con Caimán hicimos una amputación y aunque este vídeo de la cirugía no se observa, sí que podemos ver, que no sé si le tengo que dar yo o el compañero, este vídeo que fue, para que veáis, esto fue al día siguiente de la amputación, la recuperación tan rápida que tenía, que también era un animal que comía enseguida. No sé si voy a darle al botón a ver si se activa el vídeo. Sí, perfecto. Vale, esto ya os digo que fue 24 horas después de la cirugía. Aquí podemos debatir luego en pequeño, bueno, o en gran comité, si es mejor dejar en seco para la cicatrización, si es mejor dejar en agua para la recuperación. Creo que no, mi consenso es, me refiero, yo lo que opino es que las primeras 24 horas sí que es importante en seco, pero luego valoro más el comportamiento natural de especie, porque creo que al final si no causamos una inmunosupresión que va a ir en contra de una mejora, pero ya os digo que no hay un solo consenso en esto y que también que cada centro puede tener su protocolo y que todo es debatible, ¿vale? Y lo que estamos actuando ahora, intentando hacer, gracias además a una publicación de, bueno, sabéis que la Universidad de Padova y de Bari son bastante importantes a la hora de trabajos con tortugas marinas, ¿vale? Es la recuperación en ciertos grados que la compresión vascular de esa aleta no sea especialmente grande, que eso lo valoramos con propiocepción y con una ecografía para ver si hay riego de la aleta, intentar salvar la aleta, ¿vale? Esto dependerá un poco, creo que de la causística del centro en ese momento, porque hay momentos que a lo mejor no hay tiempo suficiente para dedicar a salvar una aleta que es posible que se pueda amputar, ¿vale? Que son cosas importantes a la hora de trabajar un centro, a la hora de las instalaciones, porque también si este cesto tienes que tener unas muy buenas instalaciones, un tiempo de fisioterapia y una buena movilización y luego evidentemente al grado de compresión que tenga el paciente. Nosotros en este caso intentamos salvar una aleta, al final no conseguimos, empezó a necrosar aunque llevaba tratamiento antibiótico y estábamos trabajando en fisioterapia, pero bueno, ahora por protocolo siempre vamos a, antes de amputar, depende del caso, evidentemente, vamos a intentar siempre probar si hay riego sanguíneo o no y con ello un poquito ir jugando. Vale, luego el tema de los anzuelos es un tema también bastante importante. No suelen ser la causa de entrada principal, suele ser más bien un hallazgo secundario cuando el animal entra, ¿vale? Es importantísimo la información que nos va a dar una buena exploración clínica de un animal. Simplemente es algo además que es un recurso completamente gratuito. Mirar bien un animal desde la punta de la boca hasta la punta de la cola es algo que nos va a decir muchísimo de este animal y a veces, aunque no tengamos máquina de rayos, que afortunadamente nosotros sí que contamos en el centro, ver que tiene unas ciertas heridas en la comisura de la boca o que tiene pequeños signos también a veces como de sedales o de haberse mordido, nos puede aportar muchísima información. Vale, nosotros, como os he explicado, el protocolo nuestro siempre es hacer radiografía, entonces es bastante fácil detectar que haya la existencia de un anzuelo o no. Y bueno, lo que siempre tenemos en cuenta es si es necesario sacar el anzuelo,
dependerá el tamaño del anzuelo y el tamaño del animal, la zona en la que esté y la lesión que esté causando. ¿Vale? Por protocolo habitual lo solemos sacar. Desde luego el anzuelo que se ve en la radiografía, el que tiene mayor tamaño, sin duda, primero porque el acceso es bastante fácil porque está en boca y este anzuelo además se salpó por endoscopia, ¿vale? De una manera muy sencilla. Y luego por el tamaño en comparación con la tortuga, imaginaos, ¿vale? Las tortugas marinas son animales sumamente resistentes y se ha visto, incluso se ha hecho proyectos que cortando, depende del tipo de anzuelo, pero cortando el sedal cerca de la punta terminal del anzuelo, son capaces con su propio sistema digestivo de eliminarlo. ¿Vale? Por eso lo digo, a los veterinarios nos suele gustar muchísimo la cirugía y la intervención, ¿vale? Creo que es necesario valorar en cada caso si la intervención va a tener una mejora o no. Desde luego, si estamos en un centro de recuperación y se puede hacer, perfecto y adelante, pero bueno, que hay veces que, por ejemplo, en el anzuelo del animal, que no sé si veis que además está amputado naturalmente, que está allí, el tamaño del anzuelo es bastante pequeñito. No sé si lo veis. A ver, es que temo romper cosas. Aquí, estaría ahí. ¿Vale? Es un anzuelo bastante pequeño y nosotros este anzuelo lo conseguimos eliminar simplemente con tratamiento sistémico, mediante sondaje con parafina en este caso y alimentación, ¿vale? Se consigue eliminar. Sí que es muy importante saber que si queremos intentar retirar ese anzuelo, el animal tiene que mantenerse en anorexia hasta la extracción, porque si no lo que vamos a hacer es que el anzuelo siga pasando y nos puede llevar más problemas, ¿vale? Este es el vídeo de cómo retiramos el anzuelo anterior con endoscopia, ¿vale? Estaba, la verdad, bueno, el animal está sedado, evidentemente. Vale, en este caso tenía además sedal, que es uno de los principales problemas. Simplemente remarcar que a la hora que haya un sedal, si hay un sedal asomando por cloaca, nunca tiremos del sedal, ¿vale? Es una cosa que no hay que hacer porque puedes producir un desgarro. En el caso de hacer una cirugía de una esofagostomía para acceder a un anzuelo, se puede hacer, siempre es mejor por endoscopia. Hay casos que por la interacción con el anzuelo, porque está muy enganchado, es imposible hacerlo. Sí que es una cirugía traumática porque al final tienes que exponer el esófago y retirar el anzuelo y no siempre es tan fácil, ¿vale? Porque a veces no es tan fácil llegar hasta el anzuelo, pero la recuperación es bastante buena, ¿vale? En ellas. Y luego, otra de las patologías con la que nos encontramos, que no sé si describirla tanto en patología como hallazgos, es la ingestión de cuerpos extraños, ¿vale? Principalmente el tema del plástico, sabemos que está en boca de todos, que está en auge, sabemos la conservación que hay en los mares y a nivel terrestre, y las tortugas marinas al final son animales que se alimentan, son muy oportunistas, no tienen una capacidad selectiva a la hora de la alimentación. Sí, en cierto aspecto, pero es muy difícil para ellas. Si ya han ingerido algo, no pueden, por las espículas del esófago lo retienen, ¿vale? Entonces no pueden escupirlo. Entonces son animales muy susceptibles a la ingesta de plástico, ¿vale? Nosotros lo que observamos en el centro es que en necropsias principalmente la ingesta de plásticos causa ciertos problemas en el tracto digestivo, como puede ser gastroenteritis, pequeños sangrados, disminución de la absorción de nutrientes, pero no es la causa de muerte, nunca es la causa de inicio de muerte, sí que puede causar un debilitamiento. Esto en tortugas marinas y por su tracto digestivo. Pero ¿qué es lo que podemos tener? Obstrucciones, ¿vale? Podemos tener ciertos aspectos que este plástico o ciertos cuerpos extraños nos causen una obstrucción. ¿Cómo lo valoramos? Radiológicamente, comportamentalmente, porque un animal va a tener anorexia en el caso de que su tracto digestivo esté obstruido parado, y a nivel de flotabilidad, ¿vale? Normalmente esta obstrucción lo que hace es que acumula bastante gas en la zona digestiva, en la zona principalmente de las asas, y lo que veis en la radiografía de la izquierda o derecha, si soy disléxica, perdonad, en la de ahí coloreada, es un contraste oral de una tortuga, ¿vale? En el caso de hacer contrastes, nosotros los hacemos principalmente orales, ¿vale? Utilizamos gastrografín y hacemos radiografías a las 2, a las 6, a las 12 y a las 24 horas y a las 48 horas, porque el tracto digestivo de las tortugas marinas es especialmente lento, ¿vale? Entonces, con ello vamos valorando un poco si hay una obstrucción o no. En este caso, finalmente, como veis en la última radiografía,
había una movilidad, ¿vale? Entonces no había si había una obstrucción no era una obstrucción total, y lo tratamos en este caso, con tratamiento sistémico, ¿vale? A nivel de sondaje, ayudando a ese cuerpo extraño a salir, porque veíamos que era plausible sacarlo naturalmente y no era necesario intervenir. Sí que os digo, en el caso de que utilicéis contraste, lubricar mucho luego para expulsar el contraste, porque si no a veces, y a nosotros, bueno, sabéis que haciendo las cosas como al final aprendes, ¿no? A base del error, aprendizaje, se puede impactar ese contraste, ¿vale? Entonces no había una solución, pero a lo mejor tú causas una impactación al no favorecer la extracción de ese contraste, ¿vale? De la gastrografía en este caso. El sondaje de tortugas marinas es hasta cierto punto bastante sencillo, porque realmente a nivel funcional, poniéndolas en posición vertical, nosotros utilizamos algo tan sencillo como las ruedas de neumáticos, ¿vale? Para todos, el cráneo está lleno de ruedas de neumáticos, hacemos un taller, porque nos ayuda tanto a ayudar al animal a estar tranquilo cuando está en una superficie, porque no tiene todo su peso en el plastrón, y además consigues el ángulo perfecto para incidir, para sacar sangre y para que las aletas no estén tocando en la mesa, sino que estén colgando. Y luego, en el caso de un sondaje, si la encajas dentro mediante toallas, consigues que se mantenga en posición vertical sin hacer una excesiva sujeción. Y luego, lo más importante en el sondaje de una tortuga marina no es el momento del sondaje sí, sino como la media hora posterior, ¿vale? Al final, por su pensar que el sondaje tiene que ser, la papilla tiene que ser espesa pero líquida, porque si no, no entraría la sonda. Si la pones luego en posición horizontal, lo que va a hacer el animal, porque su naturaleza es expulsarlo. En el caso que lo expulsa, hay que meterla corriendo en agua, porque ahí sí que puede causar, se puede ir a nivel de tráquea y causar una pulmonía, una neumonía, pero en el caso de que la mantengas y sobre todo con el cuello recto, conseguimos más o menos con media hora de estar en esa posición que la tasa de regurgitación del contenido de la papilla o de la medicación sea muy baja, ¿vale? O casi nula. Lo que estamos viendo en la radiografía, en la fotografía central, es cómo aprovechamos una cirugía de un cerclaje, que luego os pongo el vídeo, para poner una sonda esofágica, ¿vale? Aprovechando que este animal está en anorexia, teníamos que realizar una cirugía que realizamos conjuntamente con Albert Martínez del CRAT y Tania Monreal, porque al final, bueno, intentamos trabajar en equipo conjunto y aprender todos. Y entonces pusimos una sonda esofágica. Nos funcionó muy bien en este tipo de tortugas, lo intentamos poner en un animal de 75 kilos y fue imposible, ¿vale? La sonda por las espículas se doblaba y no llegábamos a penetrar el estómago. No quiero decir que no se pueda hacer, nosotros no lo conseguimos hacer en este caso por la dificultad de atravesar las espículas y llegar a la zona, ¿vale? Entonces tuvimos más problemas y al final fue peor el remedio que la enfermedad en este caso, ¿vale? Sí que a la hora de utilizar una sonda es importantísimo, bueno, todos lo sabéis, pero luego tener una buena limpieza de la sonda, que al final te puede causar un problema mayor no limpiar bien una sonda esofágica que lo que te produce. Y luego, a nivel de traumatismos, esto es un caso de un animal que entró en 2015, este paciente yo no lo vi, ¿vale? Pero os diría que los que trabajéis con tortugas marinas, que tengáis esa gran suerte, creo que son animales en los que nunca hay que darse por vencido. Al final nos sorprenden enormemente, igual que luego en la charla de cetáceos es completamente diferente. Las tortugas marinas son unos auténticas, por decirlo así, luchadores natas, son animales muy, muy resistentes y se ven auténticos milagros, por ponerlos de algún modo, con ellas, ¿vale? Entonces, en este animal, que como veis en la imagen superior, estaba completamente, no tenía piel en la zona del cuello, ¿vale? Estaban expuestos las venas y todo. Tras 2 años de recuperación se consiguió liberar, ¿vale? Entonces, creo que la eutanasia en tortugas marinas es una herramienta como en cualquier otra especie, pero sí que os diría que es muy, 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 en el caso que llevo yo en los casi 4 años en el CRAN, solo ha habido un caso de plantearme la eutanasia. El resto es, al final, siempre valorando el dolor y el estado clínico del animal, pero creo que con ellas hay que intentarlo todo porque nos sorprende cada día. En el caso de los traumatismos, siempre hay que valorar la gravedad del traumatismo, limpiar y lavar la zona, ¿vale? Llegar a hacer una limpieza quirúrgica, un desbridamiento y una sutura. Se puede inmovilizar la fractura o no, dependiendo qué tipo de fractura. Impermeabilizarla en el caso que sea necesario. Nosotros cada vez trabajamos más porque hay impermeabilizaciones, fibras de vidrio que son muy difíciles de colocar, depende en qué zona.
nosotros hemos liberado hace poquito, que ahora os pongo el vídeo, de una tortuga que tenía fracturado también el plastrón. La impermeabilización del plastrón es muy, muy complicada, porque el plastrón es la parte caudal de la tortuga, la parte de abajo, ¿vale? Entonces es muy difícil cerrar y aparte si a veces cierras tienes problemas que no estás viendo cómo va la mejoría de la herida, aunque siempre tienes que cerrar cuando la herida ya está más o menos estable, cuando está cicatrizada, pero bueno, es un riesgo también de infección y todo. Entonces nosotros, que me comentaba Alejandro que tenéis un caso también de una tortuga que también llega un momento que ya se están cicatrizando y aunque no llega a ser caparazón ni estructura ósea, sí que se endurece suficientemente y sobre todo que no hay sangrado, nosotros en este caso el plastrón no lo hemos impermeabilizado. Y luego el tema de antibioterapia y analgesia, por supuesto. Yo que me centro en el bienestar animal siempre, las tortugas marinas expresan el dolor de una manera muy, muy poco expresiva para nosotros a nivel mamífero, pero eso no significa que no lo sientan, ¿vale? Entonces, como se ha demostrado en múltiples especies, el dolor al final te va a condicionar una recuperación más lenta y va a ser uno de los peores elementos a la hora de trabajar en un centro de recuperación, por lo cual, aunque no nos muestren el dolor, por Dios, pongamos la analgesia en procesos que creamos que pueden ser dolorosos. ¿Vale? Este es el caso de una tortuga que es la 26 del año 2021, que venía con este traumatismo. Hay diferentes versiones de qué puede ser este traumatismo. Al principio parecía que exponía pulmón al respirar cuando levantamos todo, al final era solo cavidad celómica, no penetraba. Y una de las hipótesis es que fuese un martillazo, ¿vale? Yo quiero pensar que no es así, pero por las características de la zona y solo tenía ahí, no parece una interacción pesquera como tal, parece algo muy puntual. Entonces, bueno, yo cuando trabajaba en Borneo sí que era muy habitual ver directamente traumatismos causados por acción humana en tortugas marinas, porque igual que ocurre aquí con orcas o cetáceos, vamos, o diferentes cetáceos, para los pescadores piensan que pueden quitarles que son una competencia y entonces actúan de esta manera. Aquí creo que en el Mediterráneo en este sentido estamos más concienciados, pero bueno, que está ahí y lo que pasa, lo que tenemos que tener claro, o por lo menos lo que considero yo, es que la máxima es la concienciación, porque lo que pasa en el mar se queda en el mar. Entonces, cuanto más conciencia social tenga la gente, más vamos a disminuir lo que pasa, porque es imposible llegar a saber lo que está ocurriendo en el medio marino. Podemos tener un mínimo porcentaje de creencias y de acercamientos, pero al final los pacientes o lo que nos va a llegar, tanto paciente como animales fallecidos, es un porcentaje de lo que está ocurriendo. Entonces, la concienciación y la legislación creo que es hacia donde nos tenemos que mover. Este es el vídeo que os comentaba, donde aquí estamos trabajando en conjunto el equipo del CRAN, el CRAR y Tania. Esta es una tortuga que era cemesa, venía esta así por interacción pesquera, venía del puerto de Barcelona, que es bastante raro que una tortuga no se entre del puerto en sí. No significa que, no sé si conocéis Barcelona, bueno, en Tenerife no os voy a contar nada que no sepáis, pero la interacción con la cantidad de cruceros que hay puede ser tremenda. ¿Vale? Pero ese animal tenía este problema, este traumatismo en la parte craneal y lo que decidimos, porque se estaba abriendo sobre todo por los sondajes, porque no comía, y al ponerla en posición vertical y con la rueda conseguíamos que se abriera aún más, fue poner este cerclaje y aprovechar esa cirugía para poner la sonda esofágica, y a día de hoy Semesa ya está liberada y vamos, esperemos, no se marcó con satélite porque, bueno, el precio de marcaje por satélite en animales marinos está alrededor de los 2.000 a 4.000 euros, depende del tiempo que quieras mantener la información, ¿vale? Que es un coste que lamentablemente no podemos asumir de una manera habitual, pero no ha vuelto a aparecer. Claro, siempre te queda con la duda de si no vuelve a aparecer es bueno o es malo, pero bueno, voy a ser optimista y todas van marcados con un chip, entonces, bueno, creemos que sí que es bueno. Y entonces esta es la historia de la paciente Noa, que luego se denominó Daura, ¿vale? Y es una tortuga que también entraba por captura accidental por pesca de arrastre. Hemos observado que muchas de las tortugas, sobre todo adultas que entran por pesca de arrastre, la gran mayoría tienen patologías previas a la captura. Igual que en individuos juveniles, esto no es así, son individuos completamente sanos que entran por interacción pesquera sin ninguna patología previa. En animales adultos sí que entran con esa interacción pesquera, con esa patología previa, ¿vale? Probablemente al estar debilitadas las haga más susceptibles. Y esta tortuga, como veis, tenía unas fracturas cicatrizadas en cierto aspecto
a nivel del caparazón y del plastrón, pero estaban necrosadas. Debajo de ellas, no sé si habéis podido observar, había gusanos, ¿vale? Estaba completamente necrotizada la zona. El olor era ahí suerte del COVID de la mascarilla en ciertos aspectos. Y luego tenía también, aparte de muchísimos epibiontes como son los balanos, tenía tenía 3 orificios en la línea lateral del caparazón, ¿vale? Las tortugas marinas, la verdad es que son unos pacientes bastante buenos. Como veis, la cara de Eno además es de resignación. Entonces, bueno, no os he puesto un vídeo a posteriori, está en redes sociales. Noa se liberó el 17 de septiembre, ¿vale? Y ya completamente cicatrizada. Y ahora voy a entrar en algo que es un poquito más denso, sobre todo, bueno, aquí imagino que muchos de vosotros sois buceadores o conocéis lo que es el síndrome descompresivo. Afortunadamente en Canarias no hay casi nada de pesca de arrastre, por lo que me han comentado, por lo cual es un síndrome que no veis a día de hoy, pero sobre todo en el Mediterráneo, tanto Valencia como Cataluña, es una de las patologías que más nos encontramos a la hora de las capturas accidentales. ¿Vale? Esto es un síndrome que se descubrió en 2014, lo descubrieron los compañeros del Oceanographic, y fue porque mediante a tortugas con una apariencia completamente clínica normal, animales que externamente no tenían nada, fallecían. ¿Qué ocurría? Se había estudiado que los animales marinos tienen mecanismos, sobre todo los animales marinos que respiran aire, tienen mecanismos para hacer que no tengan que hacer una descompresión de su vida. Ay, voy mal, vale, una descompresión de su vida. Entonces, ¿qué pasaba entonces? Bueno, se ha demostrado que son 2 situaciones. Una es la adrenalina, una causa de estrés, como puede ser caer en una red de arrastre, ¿vale? A esto le unimos que estás a una profundidad alrededor de unos 30, 40, 50 metros y una subida muy rápida. Esto lo que provoca es que el esfínter se abra, que ese esfínter lo que está impidiendo es que la sangre que está concentrada a nivel pulmonar, que es la sangre que contiene aire principalmente, el aire sabéis que está compuesto de nitrógeno, contiene burbujas de nitrógeno, al abrirse este esfínter, toda esa sangre con aire se distribuye por todos los capilares, por todos los vasos, causando en el ascenso un aumento de tamaño de esas burbujas que están comprimidas por la presión, causando un síndrome descompresivo igual que en los humanos. ¿Vale? Se ha estudiado que la patología es absolutamente igual que en los humanos, lo único que de modo natural, sin esta interacción pesquera, no se va a dar porque ellos tienen el mecanismo. Sí que es cierto que, por ejemplo, si nosotros vamos o hay una tortuga marina que sufre una situación de estrés estando en profundidad, sí que este esfínter se va a abrir, pero no se va a unir esa subida tan repentina, ¿vale? Ese ascenso tan rápido, ¿vale? A ver. Esto es más o menos lo que os he explicado, ¿vale? El mecanismo natural que tiene ella. Y estos son las 2 uniones, el estrés repentino más la disminución rápida de profundidad, lo que causa este síndrome descompresivo o embolia gaseosa, ¿vale? Lo veréis por los 2 nombres. Estamos, como os digo, esto se descubrió en 2014, imaginaos, esto en ciencia es absolutamente hace nada. Sí que se han centrado sobre todo en los estudios del personal del Oceanographic en mejorar el tratamiento y el protocolo de síndrome descompresivo. Estos son los 2 de los estudios que tienen, porque a día de hoy también se está trabajando mucho en sitios como, por ejemplo, en Brasil, que es donde está centrada principalmente gente también del José Luis Crespo y Mariluz Parga, ¿vale? En trabajar en grandes buques arrastreros que pasan muchísimo tiempo en el mar y no tienen la oportunidad de llevar al animal a un centro de recuperación, en ver cómo va evolucionando este síndrome, ¿vale? Nosotros, ¿cómo valoramos el síndrome descompresivo? A la llegada a puerto lo valoramos con la reactividad de cómo esté el animal. Un animal que esté muy decaído, que esté poco reactivo, es muy probable que tenga síndrome descompresivo. Luego, además, siempre les preguntamos a los pescadores a qué profundidad aproximadamente la han pescado. Cuando haces este tipo de preguntas nunca puedes tener una mala cara, por decir así, o al final hay que tener muy claro que sin la colaboración de los pescadores las tortugas marinas no llegarían al centro, ¿vale? Entonces nosotros trabajamos sobre todo con la concienciación y con la consolidación de trabajar con la flota de arrastreros. Está claro que el arrastre, la implicación ambiental que tienen los fondos marinos es destructiva, pero bueno, a día de hoy es una práctica aprobada, es una práctica que se hace, entonces vamos a minimizar el impacto mediante el trabajo con ellos, ¿vale? Y sobre todo mediante la realización se pueden hacer imágenes, tanto TAC
como radiografías, ecografías. Nosotros de protocolos hacemos las radiografías porque nos aporta además más información de anzuelos, de cuerpos extraños, ¿vale? Y luego con la analítica. Ahora os pondré un vídeo después que me gusta mucho, que es una analítica donde literalmente salen burbujas de aire en la extracción. Vale, en estas dos radiografías donde mejor se valora el síndrome descompresivo es principalmente en la laterolateral, en la zona caudal, ¿vale? Si veis toda, bueno, primero se ve casi siempre una compresión pulmonar y luego la zona caudal es la más fácil de ver, donde se suele acumular aire en esa zona, ¿vale? Porque al final la zona de los riñones es una zona bastante irrigada y las burbujas de aire tienden a acumularse ahí. Si solo ves gas en este tipo de radiografía, el laterolateral, se considera que es un síndrome descompresivo leve. Si ya ves gas en la radiografía dorsoventral, ya pasa de moderado a grave, ¿vale? Es más o menos actualmente lo que se tiene en cuenta. Esta es la analítica que os comentaba. Esto es de una tortuga viva, que como veis estaba reactiva porque estaba poniendo resistencia en la extracción, ¿vale? Está ahí más o menos normal. Vale, ahí se ven las burbujas perfectamente de aire que están entrando, ¿vale? Al final es una extracción más costosa, normalmente es pinchar y extraer, ¿vale? Pero bueno, en estos casos también, si tienes toda esta presión que te está dificultando, pues, y aparte el animal suele entrar también hipotérmico porque viene de una captura en el mar, que suele ocurrir principalmente en invierno porque están más letárgicas por las temperaturas, y luego muchos de la gente a lo mejor las capturan y tardan 4 horas en llegar a puerto. Entonces, todo ese tiempo, aunque les comentamos que las dejen lo más resguardada posible, imaginaos en enero, en alta mar, el frío que puede hacer en Cataluña, ¿vale? Entonces, son animales que tendrán con una temperatura muy baja y una vasoconstricción. Esta es la cámara hiperbárica que tenemos en el centro. Existen numerosos modelos. Esta se hizo en el CRAN, ¿vale? Bueno, se diseñó para el CRAN. Es una olla express grande, ¿vale? En tamaño tortuga. Y lo que trabajamos, nosotros trabajamos a 1,8, 1,6 atmósferas de presión. A día de hoy trabajamos con aire, ¿vale? El protocolo en principio es con oxígeno, sobre todo porque también favoreces mayor afinidad con el nitrógeno y una mayor expulsión. Nosotros trabajamos con aire por peligrosidad, tanto a la hora de utilización como por el hecho de una posible inflamación, porque las tortugas muchas veces defecan plástico estando en la cámara hiperbárica. Hay plásticos que son altamente inflamables con oxígeno. Imaginaos si eso ocurriera. ¿Vale? Entonces se realizó un estudio en 2019 de comprobar la efectividad de oxígeno y aire en una cámara hiperbárica. Se vio que era prácticamente similar en el caso de la descompresión, que a nivel de cicatrización es absolutamente nulo con el aire, ¿vale? O mucho más leve. Y por eso a día de hoy trabajamos con aire. Pero en el protocolo ya os comento que en principio debería ser oxígeno en la mayoría de los casos. Y nosotros lo que hacemos para tener que llenar un menor volumen de aire es llenar casi 2/3 de la cámara hiperbárica con agua, ¿vale? Es una cámara bastante, bueno, si es una tortuga muy, muy grande no entraría en la cámara en sí, pero ya veis que el animal que está, el número 18 que está ahí, lo que veis en la otra caja es otra tortuga, ¿vale? Hay momentos que a lo mejor nos entran cada día 3 o 4 tortugas, si necesitan entrar porque ambas, o las que entren tienen síndrome descompresivo, siempre valoramos gravedad. En el caso de tener que meter varios animales porque entren, siempre van en cajas, ¿vale? Porque al final son animales que vas a tener mucho tiempo sin un control visual. Y de hecho a día de hoy entran todas en caja porque con eso conseguimos que, no sé si veis la rejilla, esa rejilla ha causado varios daños en las uñas de las tortugas, entonces para nuestro gusto actual siempre va en una caja con unas toallas acolchadas para que pase la noche lo más cómodo posible.
¿Vale? El síndrome descompresivo se puede tratar con cámara hiperbárica y luego también con tratamiento farmacológico o con ambos dos. ¿Vale? Recordemos que extrapolando de medicina humana es un síndrome absolutamente doloroso. ¿Vale? En tortugas lo que vamos a ver al principio es muchísimo movimiento, ¿vale? Son animales que por ese dolor se van a mostrar muy activos y luego un decaimiento. ¿Vale? Incluso en animales que no tengan un excesivo movimiento, si a nivel radiológico vemos que hay síndrome descompresivo, siempre van a ir con analgesia, en el caso de que estén reactivas y puedan respirar por sí solas, y con antiinflamatorios. ¿Vale? El tema de los antiinflamatorios también está un poquito a debate por el caso de que, como principalmente el mayor problema es en las vías renales, nosotros consideramos que sí que hay que ponerlos porque mejora, pero lo combinamos siempre con fluidos, ¿vale? Para ayudar a disminuir el tema de la interacción renal. Y luego antibiótico, dependiendo de los casos, no por el síndrome descompresivo en sí, sino porque se asocia bastante a patologías de neumonía, ¿vale? Que es bastante habitual en el periodo invernal. Y luego, bueno, mostraros simplemente estos dos tratamientos antes de la hiperbárica y post el tratamiento, ¿vale? No sé si veis o se puede observar bien en la zona, ¿vale? En esta zona de aquí veis toda esta cantidad de gas, ¿vale? Post tratamiento hay una mejoría. Nunca es una mejoría, hay en casos que se puede meter al animal incluso 2, 3 veces en la hiperbárica. Nosotros nos basamos también en el valor de ácido úrico que tenga, ¿vale? Para ver la esperanza un poquito de recuperación que va a tener. Solo ha habido 2 animales que tras tratamientos con la hiperbárica no han conseguido que entraran reactivos en la hiperbárica, que no han conseguido la recuperación. ¿Vale? Es diferente el animal que no entra reactivo. Bueno, primero es que no lo puedes meter en la hiperbárica porque si no es capaz de respirar por sí mismo y tienes que estar haciendo la reanimación, sabes que va a morir en la hiperbárica. En esos casos lo que hacemos es oxigenación, ¿vale? Un tratamiento de oxigenación constante que se ha demostrado que ayuda a favorecer la eliminación de nitrógeno, pero la tasa de éxito que hemos tenido a día de hoy es nula, ¿vale? En grados muy severos. Y esta es la dorsoventral, ¿vale? Antes y post el tratamiento. Aquí se ve bastante bien en todos estos vasos, ¿vale? Es muy chulo porque las necropsias de síndrome descompresivo puedes llegar a ver hasta burbujas dentro del corazón. Bueno, muy chulo, es duro para el animal, pero burbujas dentro del corazón. Se pueden ver, en TAC se han visto que hay incluso burbujas a nivel neurológico, a nivel cerebelar y en la zona del espacio medular. Y sobre todo en la zona del mesenterio es tremendo la cantidad de burbujas que pueden llegar a acumular, ¿vale? Entonces, todos estos vasitos que se están marcando aquí, a nivel de posterior, se consiguen ver bastante menos, ¿vale? Estas son radiografías similares, también va a depender del grado con el que el animal entre de síndrome descompresivo, ¿vale? No me alargo más porque ya estoy acabando y ya estoy ahora con la otra. ¿Vale? Me pedían Alejandro y desde el Cabildo que explicáramos un poco cómo es el protocolo de rescate de cetáceos vivos, porque ya os reitero que nosotros trabajamos el CRAM solo con el animal vivo en el CRAM, ¿vale? Bueno, al final lo que vengo a explicar es que los protocolos desde nuestro punto de vista sí que es importante tenerlos bien marcados, pero lo más importante en una actuación de cetáceos es que cada actuación es completamente diferente a la anterior, ¿vale? Entonces creo que lo más importante es tener unas ideas claves de cómo actuar ante un caso de un varamiento de un cetáceo vivo y cuáles son los pasos a seguir y luego tener una alta capacidad de adaptación, ¿vale? Estos son los especies más frecuentes que hay en el Mediterráneo. Nosotros no tenemos la enorme suerte de tener la biodiversidad de animales marinos que hay aquí en Canarias y los animales que más se encuentran a la hora de los varamientos habitualmente es el delfín listado, ¿vale? Es un delfín que es el que más habitual suele varar, son los casos más comunes. Luego también en el caso del calderón gris y luego hay algunos casos más aislados de delfines mular, ¿vale? Sí que también en estos años de trayectoria hubo un varamiento, no sé, de un delficio de Cuvier en 2020, ¿vale? E incluso el año pasado, por cosas así del destino, hubo, no sé si estuviste al tanto, de una ballena gris que se denominó Wally, que es una ballena que nos dio un infarto a todos los centros de animales marinos del Mediterráneo, porque de repente entró por el Mediterráneo y estuvo subió por Italia, luego pasó a Francia y bajó por España. En Barcelona
no llegó a varar en sí, pero sí se metió en un estuario cerca del puerto de Barcelona. Al final lo hicimos una actuación, ¿vale? Pero la actuación fue simplemente estar ahí, valorar la situación y no hubo una intervención directa. Y desde mi punto de vista, a veces las mejores actuaciones son las valoraciones y la tranquilización ciudadana y no hacer una intervención ante, imaginaos una ballena gris, un animal que no tenemos absolutamente conocimiento en el Mediterráneo porque no es un animal del Mediterráneo, pues el daño que a veces podemos hacer por una intervención que no esté bien realizada. Entonces, las principales amenazas de varamiento en la zona del Mediterráneo van a ser, al igual que las tortugas, la interacción pesquera, ¿vale? Sí que es habitual que nosotros veamos delfines que hayan varado, principalmente muertos por interacción pesquera por arrastre, ¿vale? En una necropsia es bastante efectivo si ves el estómago del animal lleno, suele ser porque ha caído en una red de arrastre y estaba comiendo previo a la captura, y aparte también se les realiza TAC para valorar si había síndrome descompresivo o no. ¿Vale? Al igual que las tortugas, los cetáceos pueden sufrir síndrome descompresivo. El problema es que la introducción de un cetáceo en una cámara hiperbárica es un proceso muchísimo más complejo que el que tiene una tortuga marina, ¿vale? La contaminación, tanto acústica como ambiental, y las relacionadas con el medio son las principales causas de amenazas de varamiento. Entonces, bueno, en la causa de lesiones por redes o sedales es muy visual, ¿vale? Además, ya veas la red o veas las repercusiones que haya causado. Patologías infecciosas o parasitarias, esto es una de las principales causas. Muchas veces no hay un signo tan claro como en este cetáceo en concreto, pero bueno, no debemos olvidar que son animales que son zoonóticos para el ser humano, ¿vale? Nosotros nos gusta mucho remarcar el riesgo de zoonosis porque al final, y lamentablemente, como consigues que la gente no se involucre a la hora del rescate, la gente, me refiero a la gente habitual, sin formación, en un rescate de cetáceos, muchas veces a través de la palabra zoonosis y enfermedad, ¿vale? Si no es un animal que mueve muchísima sensibilidad, muchísima emocionalidad, y es muy difícil intentar que ante un caso de un varamiento de un animal vivo, una acción ciudadana no tenga una intervención directa, ¿vale? Pueden haber intoxicaciones, trastornos de conducta y alteraciones neurológicas, ¿vale? Voy a explicar un poquito, aunque ayer Manuel lo explicó muy bien, el síndrome de varamiento, o lo que consideramos nosotros que esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de un varamiento de un animal vivo, ¿vale? ¿Por qué lo explico? Porque nosotros, cuando conocemos que hay un varamiento de un animal vivo, este animal lleva un proceso de enfermedad, lo más seguro, de muchos meses anteriores, ¿vale? Los cetáceos no son, en una tortuga marina puede tener un problema y puedes verla y al final tienes más capacidad de actuación. En el caso de un cetáceo varado, aunque esté vivo, sabes que el pronóstico va a ser muy, muy reservado en la mayoría de los casos. Sobre todo en el Mediterráneo, que es un mar bastante tranquilo a nivel de alteraciones meteorológicas, ¿vale? Que no suele ser un problema, excepto que sepas que ha habido una petrolera o un daño acústico en concreto, suelen ser animales que llevan enfermos bastante tiempo, ¿vale? Pensar que la mayoría de los cetáceos son animales gregarios, buscan la protección del grupo, entonces van a evitar mostrar sintomatologías de enfermedad, ¿vale? Para no perder esa protección de grupo. Cuando un animal ya muestra síntomas de enfermedad, o bien se queda atrás del grupo porque no puede alimentarse o porque no puede seguir el grupo, es porque esa patología lleva ya bastante tiempo. Como ese animal no está bajo la protección de un grupo, es muy poco probable que no tiene la protección del grupo, disminuye su ingesta, disminuye el consumo de alimento. Todo ello sumado a una patología que está viviendo en ese momento hace que empiece en un proceso catabólico y causando al final un debilitamiento orgánico. ¿Vale? Entonces, nosotros concienciamos mucho a nivel poblacional que cuando observamos un varamiento es porque estamos observando un animal que lleva enfermo mucho, mucho tiempo antes. ¿Vale? Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque, como os podréis imaginar, a la hora de hacer un tratamiento de un animal cambia mucho tener esto en cuenta, ¿vale? Lo más importante a la hora de ver un cetáceo, ya sea vivo o muerto, es no tocar, ¿vale? Tanto por estrés del animal en el caso de estar vivo, como por el riesgo de zoonosis, ¿vale? Es algo que nosotros hacemos muchísima hincapié, no lo conseguimos, ¿vale? Porque al final es bastante complicado, pero bueno, creo que hay que remarcarlo, creo que la mejor interacción, y sobre todo a día de hoy que todos tenemos móviles, es fotos y vídeos. El recurso gráfico te aporta
muchísima información, una ubicación de dónde está ese animal, un vídeo de cuál es el comportamiento del animal, fotos de ese animal. Es que te va un tercio de la asistencia lo tienes con ese recurso y es realmente lo mejor que podemos hacer como ciudadanos es eso, es llamar al 112, por supuesto, y hacer recabar material gráfico para pasárselos a las personas adecuadas. Y luego, en el caso de que un animal esté vivo o muerto, pero haya un acceso, si queremos involucrarnos de alguna manera o sobre todo nosotros trabajamos mucho en contacto con la policía local y agentes rurales de la zona, ¿vale? Acordonar la zona, ¿vale? Al final, la mejor manera de evitar que haya una interacción con los ciudadanos es mantener la zona acordonada y evitar que el público entre en contacto, ¿vale? Y luego el silencio. Entonces, ¿cómo es el protocolo en Cataluña? Damos asistencia a todo el litoral catalán. Como os podéis imaginar, es grande, ¿vale? No tanto como las Islas Canarias, que sois diferentes islas, pero sí que son aproximadamente 400 kilómetros de costa y somos 3 veterinarios. Aún así, creo que, afortunadamente en lo que vamos de 2022 ha habido 2 asistencias, en 2021 ha habido 2 y en 2019 sí que hubo más, hubo 5 asistencias, ¿vale? Pero la causística habitual no es excesivamente alta. Entonces, con ello conseguimos poder actuar. Entonces, ¿cuál es el protocolo de actuación en Cataluña? Primero, todo se desvía al número de urgencias 112, ¿vale? El 112 al final es la centralita a nivel estatal para ante las emergencias. Y el 112 en Cataluña activa a los agents rurales, que es aproximadamente el SEPRONA, es la acción de medio ambiente de la Generalitat, y ellos nos activan al CRAN. ¿Vale? El CRAN no podemos realizar una actuación sin la aprobación del Departamento de Biodiversidad de Cataluña. ¿Vale? La Xarxa de Rescate de Fauna Marina de Cataluña nos tiene que dar el visto bueno antes de realizar una actuación. Pensar que manipular un cetáceo sin una aprobación es completamente ilegal. Entonces, incluso nosotros mismos, sin esa aprobación, que al final sí, en el caso de un animal que necesita asistencia siempre está, pero si nos la negaran no podríamos realizar un rescate. Esto hago mucho hincapié porque si es ilegal para un centro de recuperación de animales marinos, imaginaos para cualquier persona que no esté bajo la supervisión de un centro, ¿vale? Y entonces ya nos activan al CRAN. Esto lo pongo a nivel recordatorio también general. El qué no hacer os va a parecer cosas súper obvias, pero son situaciones que hemos vivido. Obvias me refiero, ¿qué no hacer? Pues no estar cerca de la cola y la cabeza. ¿Por qué? Son animales, la mayoría de gran tamaño, los odontocetos, que son la mayoría que varan, van a tener dientes que nos pueden agredir y además el animal se va a estresar más. Entonces, tanto para nuestra seguridad como para disminuir el estrés y aumentar el bienestar del animal, no vamos a colocarnos cerca. Presionar o tirar de aletas, cabeza o cola. Comentaba ayer, creo que era Manuel también, el caso de o Carla, no me acuerdo, el caso de la reintroducción de un cetáceo por la cola. ¿Vale? Esto es bastante habitual a la hora de una atención ciudadana. Son partes del cuerpo que tienen muchísimo riesgo de fracturas, son partes con las que no hay que interaccionar y, por supuesto, no hay nunca que tirar de ellas. Además, las aletas les va a ayudar a termorregular, en el caso sobre todo de que esté varado en la lena, nunca vamos a tocarlas ni a manipularlas. El tema de tapar el espiráculo, ¿por qué lo digo? Porque en ciertas ocasiones se comenta el hecho de poner toallas humedecidas para que el cetáceo refrigere en el caso de un varamiento en la playa. Claro, si pones una toalla tienes que tener muy en cuenta que nunca hay que tapar el espiráculo, ¿vale? Entonces, esto y sobre todo la siguiente, que de verdad es un caso que viví, dar protección solar, ¿vale? Cuando se habla de un cetáceo que está varado en la playa, se intenta proteger del sol pues con una sombrilla o con una toalla húmeda sin tapar el espiráculo. Pero nosotros tuvimos un caso de una señora que supongo que con toda la buena intención del mundo, antes de la comunicación con el CRAN y todo, porque como os podéis imaginar, a lo mejor hasta que llegas a la asistencia in situ han pasado mínimo 2-3 horas que ese animal estaba ya en una playa con gente alrededor, pues decidió darle factor protección 50 para proteger la piel, ¿vale? Entonces, os podéis imaginar la capacidad de la gente. No fue la causa de muerte, evidentemente, pero favoreció bastante al estrés. Tocarlo mucho y hundir al animal. Hundir al animal. También ha habido casos que en la reintroducción o tiene que estar en el agua el animal, vuelve a salir y lo hunden, ¿vale? La gente coge y lo hunde. Mi máxima recomendación es la no interacción por parte de la ciudadanía. Es simplemente lo que vuelvo a decir, el recurso de material gráfico, acordonar la zona, mantener la calma y esperar, ¿vale? Creo que
hasta cierto punto siempre está el debate de formar a los ciudadanos o no para una primera asistencia. Desde mi punto de vista creo que es más peligroso, que puede ser contraproducente, sí, contar con una red formada de voluntarios y de personal, pero cuidado con mantener a la ciudadanía, pero bueno, que es un tema complicado. Este es el número de guardias, supongo que aquí no os lo queréis apuntar, ¿vale? Pero es el teléfono al que a la gente solemos decir que ante un cetáceo o un animal marino que necesite ayuda, llamen primero aquí más que al 112 porque disminuye en 1 hora más o menos el tiempo de notificación al centro, ¿vale? Para nosotros es muy útil prepararnos antes de una asistencia. Pensar que hay veces que estaremos in situ en el centro, otras veces al final también tenemos vida de vez en cuando, entonces estaremos en otras partes. Hay que desplazarse al centro, montar la furgoneta y luego ir hacia la zona. Cuanto antes nos llegue la notificación de un varamiento, antes nos vamos a poder activar. Y luego contamos con una red de respuesta rápida, ¿vale? Que es diferentes voluntarios que han formado parte en el CRAM, que se han formado en el caso de los varamientos y que están distribuidos por cuestión geográfica suya en diferentes puntos de Cataluña, que en ciertos momentos sí que podemos llamar para que nos vayan comentando cómo está ese animal, nunca para una intervención, ¿vale? Porque al final, lamentablemente, hay gente pues que no te manda el vídeo, o que no le dices, pero está en el agua, está cerca, está lejos. No todo el mundo puede comunicarte exactamente igual una información. Entonces, contar con personal voluntario del CRAN que ha sido formado en este caso a nosotros nos sirve de ayuda. ¿Vale? ¿Qué es lo que valoramos a la hora de una asistencia? Bueno, fundamental llevar mascarilla. Nosotros además ahora, porque las mascarillas, imaginaos en el agua lo engorrosas que son, ¿vale? Sobre todo estas de aquí se pegan muchísimo a la cara, evitas respirar. Ahora utilizamos unas más redondas, más duritas, pero lo que favorece muchísimo la asistencia es una gafa de buceo, ¿vale? Al final protegesla junto con la mascarilla, pero ayudamos también a proteger los ojos, ¿vale? A veces estando mirando cómo respira o no, el animal respira, tienes la cabeza cerca y siempre es un riesgo. Entonces, bueno, recomiendo bastante la utilización. Además, puedes sumergirte fácilmente para valorar el estado del animal también en el agua, para ver el sexo y para todo. Entonces las gafas de buceo favorecen muchísimo. Evidentemente, tocar al animal con guantes, siempre utilizamos guantes. La mascarilla siempre debe estar, pero ya os digo que hay en situaciones que al final no sabes dónde acaba la mascarilla, o te viene una ola, te la lleva, o que necesitas respirar y bueno, que la teoría siempre es una, la práctica cambia bastante, ¿vale? Entonces nosotros valoramos la condición corporal, generalmente lo hacemos a nivel, cuando sujetamos al animal vemos más o menos la morfología que tiene, y el tema de los reflejos. Principalmente los valoramos, intentamos a nivel simplemente visual, si es necesario sí que tenemos la interacción. La piel nos va a dar muchísima información, ¿vale? Si hay ampollas, luego los cetáceos al final tienen además la piel bastante sensible. Sobre todo en el caso de Cicio fue increíble simplemente de una sujeción, de un intento de sujeción, esa piel era como papel de fumar, que se dice, es con tocarla ya se ulceraba, ¿vale? Son animales que no están adaptados. Entonces simplemente nosotros lo teníamos con una camilla hinchable para intentar no manipular, el roce de la propia camilla ya le causaba úlceras al animal, ¿vale? Pero la piel nos va a dar muchísima información de si es un animal que tiene parásitos externos, tiene alteraciones porque se ha estado chocando contra rocas, tiene heridas, ¿vale? Luego, el tono muscular, si el animal tiene fortaleza, si no, cómo es su natación, si tiene contracturas, ¿vale? Si tiene dificultad. El tema de abrir boca o no, yo solo lo haría en el caso de un mal tono muscular que quiera seguir valorando. Si no, recordemos, es un proceso para ellos absolutamente estresante. La manipulación, son animales salvajes que están enfermos. La manipulación por parte de los veterinarios o del personal técnico que está allí, hay que intentar disminuir el estrés. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Intentando, el animal siempre está colocado de cara al mar, nunca está colocado de cara a la playa. Intentamos mantener el máximo de silencio posible, ¿vale? Y minimizar la cantidad de procedimientos que hacemos, y en casos necesarios sí que hemos llegado a sedar al animal y luego manipularlo, ¿vale? Porque al final sabéis que tienen la miopatía por captura y pueden generar otras enfermedades simplemente por un estado de estrés, ¿vale? La frecuencia respiratoria nos va a dar es uno de los principales síntomas, uno de los principales historiales clínicos que nos va a dar la clave de cómo va a ir ese animal. Si tiene una frecuencia respiratoria excesivamente alta o excesivamente baja, sabemos que la recuperación de ese animal va a ser menor, incluso puede llegar a colapsarnos, ¿vale? En el caso de una ausencia de frecuencia respiratoria
o un aumento de frecuencia respiratoria, a lo mejor es un animal que está a punto de entrar en un colapso, ¿vale? La frecuencia baja cardíaca absolutamente igual. ¿Qué punto positivo tenemos? Es muy fácil sentir la frecuencia cardíaca simplemente poniendo la mano entre las dos aletas, ¿vale? Las dos pectorales se nota bastante bien la frecuencia cardíaca del corazón, y también la normal es de 30 a 70, siempre partimos de que es un animal que va a estar bajo un momento de estrés, pero si empezamos a observar una taquicardia es una muy mala señal, ¿vale? Por eso nosotros ahora mismo, normalmente en los animales primero procedemos a captura, una sedación, se mantiene el animal tranquilo y luego a una sujeción para las pruebas. Depende del estado del animal. Si el estado del animal ya es muy debilitado, hacemos las pruebas sin esa sedación previa. La temperatura corporal es algo que no solemos tener tan en cuenta, excepto en casos del animal varado en playa, ¿vale? Porque sí que tiende a la hipertermia en este caso. No tomamos la temperatura rectal, pero en ciertos casos o en situaciones de invierno sí que es importante tenerla en cuenta. Y las vocalizaciones. Son animales que muchas veces están vocalizando, ¿vale? Si un delfín, sobre todo, está vocalizando y cesa de repente esas vocalizaciones, habitualmente es una mala señal, ¿vale? Y siempre lo que hacemos tras esa sedación o sin sedación del animal es una primera extracción de sangre, ¿vale? Hacemos la valoración de todos estos parámetros en conjunto y extraemos sangre. Es bastante fácil la extracción de sangre en la aleta caudal, lo puedes hacer tanto en esta posición como levantando la aleta, depende de la disposición que tengas en el mar, ¿vale? Y la profundidad que tengas. Lo difícil a veces es hacerlo y mantener, aunque parezca una tontería, el tubito en el oleaje, porque claro, no es solo sacar sangre, sino luego llevarte la muestra a tierra. A veces las condiciones marinas no son las más adecuadas. Nosotros, simplemente lo digo a modo de que es algo que es muy sencillo y nos funciona, vamos con una funda de móviles de estas de meter el móvil para bucear, ¿vale? Y con esa funda que se estanca intentamos llevar ahí el material y con esa funda la cerramos y nos la llevamos, ¿vale? Así con eso conseguimos reducir el riesgo de que nos entre agua, lo digo a modo de anécdota, ¿vale? ¿Qué consideraciones importantes vamos a tener? Habitualmente va a haber 2 personas sujetando al animal, ¿vale? Estas 2 personas van a estar siempre en comunicación continua y nunca van a estar más de 2 horas en el agua, ¿vale? El riesgo de hipotermia y también en casos de veranos también de deshidratación e insolación es muy alto. La adrenalina es algo que te hace no sentir en ese momento y menos cuando estás con un cetáceo. Hemos vivido situaciones de hipotermia y en una casi tuvo que intervenir Salvamento Marítimo para entrar a rescatar a una persona que estaba ayudando a un cetáceo. Entonces, ante todo, sentido común, ¿vale? A la hora de cualquier tipo de rescate, y si no hay una seguridad del equipo, no se puede hacer una intervención, ¿vale? Porque al final el poner el riesgo a personas es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. El área de rescate tiene que estar lo más limpia posible, ¿vale? Y ordenada. Es algo muy fácil de decir, imaginaos cómo son las asistencias y cómo llegas y despliegas todo, pero bueno, cuanto más limpio esté y menos se ensucia a la hora de manipularlo es muchísimo mejor. Y luego siempre limpiarse bien y desechar correctamente el material utilizado, ¿vale? Es muy habitual salir del agua, quitarte los guantes, coger el teléfono, esto no tienes cuidado. Pensemos que son animales que transmiten zoonosis, que pueden transmitir enfermedades. Intentemos tener una zona sucia y zonas limpias y que nunca se unan. ¿Qué riesgos tenemos? Tanto para el personal que actúa en un varamiento, este es el ciclo que os comentaba, ¿vale? Para el personal de varamientos como cualquier ciudadano, pues el riesgo de zoonosis, lo que veis es un test de brucela, ¿vale? Es un test de brucela que indica, es un rosa de Bengala, que ha tenido contacto con la brucela, no que tenga la enfermedad, ¿vale? Es el primer test que se hace, luego se hace una PCR en el caso de la necropsia en la facultad y se extrae el líquido cefalorraquídeo, ¿vale? Pero para nosotros un primer test de brucela, que lo podemos hacer en la playa porque es un test muy rápido, el rosa de Bengala, nos da un indicativo del estado del animal. Pero vuelvo a reiterar que sea positivo a un test de brucela de rosa de Bengala no significa que sea un animal enfermo, sino es un animal que ha tenido contacto con la enfermedad, ¿vale? Si sumamos el test de brucela positivo de rosa de Bengala más un varamiento, a nosotros a día de hoy es motivo de eutanasia, ¿vale? A día de hoy estamos estudiando cómo es, me refiero a hacer una PCR en menor tiempo y evidentemente estudiando el estado clínico del animal general, ¿vale? Pero reitero esto que esto causa muchísimo debate siempre.
los traumatismos que nos puede causar el animal. Imaginaos el cifio o cualquier tipo de animal. En este cifio, ese rural que está ahí tan contento, voló por los aires, ¿vale? Estaba agarrando la caudal y literalmente le decíamos, por favor, no toques la caudal. Todo esto era en el confinamiento mínimo personal. Éramos 6 personas con este cifio de Cuvier. El delta del Ebro, poquísima, bueno, horrible. El peor escenario que puedes tener en mayo, además, que hace bastante fresquito todavía. Y él se empeñaba en agarrar la caudal hasta que hubo un momento que voló 2 metros, ¿vale? No es lo ideal que tenga que ocurrir, pero al final son animales que pueden causar bastante daño. La hipotermia es uno de los principales problemas que podemos tener nosotros a la hora de la interacción, quemaduras, insolación y deshidratación. ¿Qué estructura tenemos en el CRAN? Actualmente contamos con esta ambulancia, que es ambulancia para todo, ¿vale? Nosotros la tenemos montada constantemente en época de nidos con material de nidos, en época como es ahora de tortuga marina, de entrada de interacción pesquera, de tortuga marina, pero tenemos en un palé siempre montado el tema de los cetáceos, ¿vale? Cogemos un palé porque a veces a una persona es la encargada de ir al centro a cargar el material, con un palé y con un toro mecánico al final consigues subir muy fácilmente el material. Porque al final disminuir el tiempo que tardas en llegar a la actuación es uno de los principales protocolos que pueden ayudar a mejorar una actuación. Contamos con esta camilla flotante, la verdad es que es bastante útil, tiene, como veis en los laterales, la zona naranja son unos flotadores que hay que hinchar, ¿vale? Lo que te permite la camilla primero es puedes reflotar a un animal, ¿vale? Porque además con el mínimo esfuerzo puedes conseguir moverla y luego, aunque en esta foto hay muchísimo personal, porque en este caso era un cetáceo en puerto, era una logística diferente, pero puedes conseguir tener al animal intentando minimizar la manipulación, ¿vale? Intentando minimizar el animal, porque sí que puedes agarrarlo entre 2 personas, pero es muchísimo mejor si no hay una sujeción directa. Tenemos la camilla de transporte, ¿vale? En el caso de los cetáceos la tenemos tanto para tortugas como para cetáceos. La diferencia es las hendiduras que tiene. En el caso de las tortugas es la misma camilla sin ninguna hendidura que utilizamos para el movimiento de animales grandes, para el transporte. En el caso de cetáceos tiene las hendiduras para las aletas, ¿vale? Esto principalmente lo hacemos a la hora de que haya que mover el animal a un centro de rescate o, lamentablemente, la mayoría de las veces en el caso de tener que mover el cuerpo del animal ya fallecido por eutanasia o por natural, como en el caso de la fotografía de aquí. Y luego es muy importante también tener en cuenta tiendas para el descanso del personal y para dejar el material, porque en una de las asistencias, bueno, en este caso fue un nido, robaron a bastantes personas, ¿vale? Que al final se nos olvida que gente mala, como decía Miguel Ángel, antes hay en todos los lados y estás metido en una asistencia, aunque esté la zona acordonada o tal, desapareció material de mochilas directamente de bastante gente. Entonces, con una tienda complicas un poquito el acceso a esto. Y luego, piscina hinchable también está en situaciones simplemente de que haya muy mala mar. ¿Vale? El riesgo de las piscinas hinchables es que, bueno, son circulares y el tamaño es pequeño. Entonces, al final si tienes condiciones de mar que no te permiten trabajar in situ, que siempre es lo ideal, puedes llevarte el animal a la piscina hinchable y tomar las muestras ahí, ¿vale? Pero siempre hay que tener en cuenta que no son las condiciones ideales para la asistencia y que además los cetáceos en este tipo de espacio se estresan más aún de lo que ya estaban previamente, ¿vale? Yo, de hecho, no he utilizado nunca la piscina hinchable. Esa es la organización en playa que tenemos. El animal, en este caso, siempre está mirando al mar, ¿vale? Y tenemos colocado siempre de este mismo modo para tenerlo lo más visual posible los diferentes elementos, ¿vale? Ahora estamos trabajando además con tener una colocación y esta misma, bueno, un esquema igual pero pegado en la furgoneta de la colocación del material en la furgoneta para que cualquier persona, si le digas la caja 3C, sepa exactamente dónde está la caja 3C y qué material tiene que dar, ¿vale? A la hora, ya os digo, a la hora de un varamiento, cuanto más esquematizado y protocolarizado tengas todo, mejor, porque luego todo el resto va a ser sin protocolo. Esto lo paso muy rapidillo. Podemos tener diferentes tipos de escenarios, ¿vale? Podemos tener un animal cerca de la costa y cerca de la costa puede implicar que esté cerca de un espigón con el riesgo de que interaccione con el espigón y de traumatismo, o bien que te vare en la playa, ¿vale? Por un lado, la facilidad es que cerca de la costa puedes tener un mejor acceso a ese animal si está cerca de la playa. Si hay un espigón al lado, hay que tener muchísimo más cuidado. Luego, un animal varado en la arena, por ejemplo, en la foto que se ve arriba, ¿vale? No consigo ver el espiráculo o no, ¿vale? Pero esto podría ser uno de los casos de toalla tapando el espiráculo. Imagino que no, pero bueno, que corta justo ahí, ¿vale?
En el resto de los casos veis que el animal sí que está, en el caso de un animal varado en la arena, lo más importante siempre es descargar las aletas, ¿vale? Porque con la presión es muy fácil que se fracturen y aparte porque termorregulan por esas aletas. Entonces, si están comprimidas y no están en agua, la termorregulación del animal va a ser muchísimo peor. Y siempre lo mejor en este caso es reintroducirlo al mar, ¿vale? Reintroducirlo al mar con el personal y hacer la exploración en el mar y no mantenerlo en la arena, ¿vale? Animal varado en condiciones adversas, como he explicado, se puede utilizar una piscina hinchable. Y animal en puerto. El animal en puerto es uno de los casos que más solemos tener, o bien por cetáceos que se introduzcan en puerto. Nosotros la primera asistencia de un cetáceo en puerto siempre es esperar. ¿Vale? Imaginaos, hay animales que pueden entrar en puerto y salir, hay que tener muy en cuenta la especie. ¿Vale? Si es un delfín mular, puedes tener cierta capacidad me refiero, al final puede haber delfines mulares, solitarios, que se ha visto comportamientos que pueden entrar en puerto. Si es un delfín listado, sabes que probablemente al final no sea tan bueno, ¿vale? Tienes que tener muy en cuenta el tráfico marítimo que puede haber en ese puerto, la hora que tengas y luego el tema de cómo acceder, porque en los puertos hay zonas que resbalan muchísimo. Esta zona de la rampa de aquí era una zona de muy difícil acceso porque cuando intentabas ir por esa rampa directamente están llenas de algas, entonces es muy fácil caerse. Entonces, al final, bueno, primero para acercar al animal también es difícil y luego hay que tener muy en cuenta la seguridad y tener muchísimo cuidado, ¿vale? En el caso que mejor nos funciona a nosotros en puerto siempre es llevarlo desde mar a una de las plataformas, ¿vale? Actuar desde esa plataforma gracias a la camilla flotante y no llevar al animal más cerca de puerto, sino que esté sumergido, me refiero que tenga una profundidad relativamente alta. Esto lo comentaron ya ayer, que no me meto en el caso de necropsias. Y ahora simplemente os voy a poner, creo, unas 4 asistencias del CRAM, ¿vale? 2 de ellas son de crías lactantes. Quería comentar, en el caso de una cría lactante, al final es uno de los principales animales que suelen varar, porque bien un cetáceo lactante lejos de su grupo y sobre todo lejos de su madre, la supervivencia es básicamente nula, ¿vale? Son animales que necesitan mamar constantemente. Además, la cantidad de grasa que tiene la leche materna de los cetáceos es muy alta, ¿vale? El porcentaje es altísimo y es muy difícil de reproducir a nivel artificial, ¿vale? Entonces, todo ello hace que cuando nos encontremos una cría lactante, el protocolo general actual es que haya que eutanasiarla, ¿vale? Es un animal que se considera que la reintroducción no es viable. Las veces que se ha intentado dar una lactancia artificial a este animal han acabado en la muerte del animal y luego sobre todo porque hay que tener en cuenta que son animales que parte de su comportamiento viene por el grupo, por el aprendizaje grupal, ¿vale? Mantener un animal en cautividad sin ese aprendizaje grupal te lleva a pensar luego qué va a ser de ese animal. No es... Tenemos que plantearnos siempre ante una asistencia, no en el momento y no el hecho de voy a salvar este animal, sino vale, ¿qué va a ocurrir luego con este animal? ¿Va a ser posible su reintroducción? ¿Qué calidad de vida va a tener? ¿Se puede destinar a un núcleo zoológico? ¿No? Y todo esto es lo que hace que a día de hoy las crías lactantes lamentablemente es lo más, a nivel de bienestar animal, lo mejor que se puede hacer es la eutanasia, ¿vale? Dicho esto, este fue un Gran Grisius, que como veis es una cría lactante, ¿vale? De Cap d'Olla, de Calderón. Esto apareció también cerca de un puerto, ¿vale? Y en este caso sí que mediante embarcaciones y mediante drones se intentó buscar al grupo para reintroducir al animal, ¿vale? En ese caso, si conseguimos encontrar al grupo, se podría intentar la reintroducción en ese mismo de grupo. Claro, nunca sabes si es un mismo grupo, si lo van a aceptar o no, pero bueno, siempre son casos que la sensibilidad social que tienen es absoluta y es muy difícil el compartirlo, ¿no? El comentarlo. Este animal al final no se encontró el grupo y bueno, se decidió al final la eutanasia, ¿vale? Paso al siguiente. Este también es una cría de delfín mular, esta sí que la atendí yo, ¿vale? Esto fue este verano, en julio, en Arenys de Mar. Y como veréis, lo que estoy topando es la gente en la playa, ¿vale? Esto es un vídeo de una playa cualquiera, es una cría de delfín mular que tenía todavía los pliegues fetales visibles, ¿vale? Se calculaba 2 semanas de edad. Estos son los vídeos que nos mandaron al CRAM.
Cuando nosotros recibimos este aviso, este animal ya llevaba 1 hora siendo reintroducido constantemente por la gente de la playa. ¿Vale? Es un animal que en cada reintroducción volvía a varar. ¿Vale? Este es, muchas veces el escenario que te encuentras al llegar a un sitio es, pues eso, 2 horas de intervenciones, 2 horas de estrés de un animal, 2 horas de... La gente además no entiende por qué tardas, no entiende por qué no es inmediato del momento que llaman a que estés en una asistencia. Llegas y yo en este caso, además, por ejemplo, esta que está aquí sujetando al delfín, recibí gritos de asesina, ¿vale? En plan que al final a nivel emocional y movilizar a... Porque evidentemente este animal al final acabó en una eutanasia, era una cría de 2 semanas, ¿vale? De triangular. Es muy complicado llegar a la población en el tema de los cetazos, ¿vale? Y luego para quitar, bueno, este es un caso del Delta del Ebro, este ha sido el último, este fue el 20 y algo de septiembre. Y esto es la zona del Delta del Ebro, es una zona diana en Cataluña a nivel de varamientos y a nivel de tortugas marinas, ¿vale? Porque tiene bastantes bancos de arena. En este caso era un delfín listado que se observa claramente síntomas, signos neurológicos bastante claros. Está en una zona que es, esto es entrando ya a la zona del Ebro, está saliendo del mar para meterse en la zona del Ebro. Y como veis es un animal que tiene signos neurológicos claros, está en una zona de muy bajita profundidad y es un animal que se presentaba muy debilitado. ¿Vale? Este es otro de los vídeos que nos mandaron y como os digo, estos vídeos ayudan muchísimo a prepararte previamente a una asistencia y a... Sí, tenía un circling bastante claro. No sé, creo que se ha parado el vídeo porque era un pelín más largo, pero bueno, ayudan a prepararte mucho a una asistencia y a llevar un protocolo en mente más claro. En este caso, este animal lo valoraron mis compañeros y también el estado, bueno, era un animal que lo pudo coger simplemente una persona metiéndose en el agua, no tenía ningún tipo de fortaleza y también acabó en eutanasia y este animal en la necropsia se descubrió que era brucela positivo, ¿vale? A nivel de la PCR también. Esto eran las extracciones, como veis el equipo trabaja con la mascarilla, con los guantes, con neopreno, ¿vale? Y extracción, haciendo la extracción de sangre y para quitar el sabor de boca del varamientos y sus finales que normalmente no son buenos. En el cráneo ha habido un caso de un final de reintroducción en el medio natural. Se trata de un delfín, en este caso era Ulises, ¿vale? Es un delfín que ocurrió hace bastantes años. Era una cría, pero ya era una cría, no era lactante, era dentada. Entonces, tras un tiempo, este animal se consiguió llevar al centro, estuvo en el CRAN, estuvo en las instalaciones, aproximadamente estuvo 1 mes en las instalaciones y se consiguió recuperar y liberar al medio natural. ¿Vale? Desgraciadamente, es el menor de los porcentajes actuales acaba con este final, pero nosotros, por ejemplo, contamos con el equipo, con una persona que es con un veterinario argentino. Esto nos aporta muchísimo conocimiento porque en Argentina la eutanasia de cetáceos es ilegal, ¿vale? Trabajar con una persona en la cual en su país tenía prohibida la eutanasia de cetáceos es como un punto de encuentro que considero muy favorable a la hora de la creación de nuevos protocolos y la creación de nuevos desarrollos, ¿vale? Y ya está. Esta es Wally, la que os decía antes.